Bienvenidos sean los que por primera vez nos visitan en este lugar. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, deseando que no sea ni la primera ni la última, sino que sea el comienzo de algo maravilloso que el Padre quiere trabajar con cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. En relación a lo que el Señor nos ha estado enseñando, instruyendo, pero también edificando, es importante entender no solo lo que Él nos dio en Cristo, sino también entender para qué es que Él nos lo dio en Cristo Jesús. Y si algo el Padre ha estado haciendo durante este tiempo, es trabajando en nuestra identidad. Porque al entender con toda claridad lo que somos en Cristo Jesús, entonces vamos a tener una identificación clara, exacta y correcta con nuestro ADN, el que recibimos de Dios en Cristo cuando nacimos de nuevo. Dice la palabra del Señor allá en Primera de Juan capítulo 3 y versículo 9. Y veamos lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. Y una de las cosas que nos ha faltado como iglesia es entender esa identificación real y verdadera, para que entonces podamos comprender y a la vez entender su perfecta obra en cada uno de nosotros. Estoy hablando de aprender a identificarnos en Cristo y con Cristo, con su naturaleza, con tu genética, con su ADN, porque muchos se pueden estar identificando en razones equivocados en cuanto a lo que es Cristo. Por eso es que no se puede entender a Dios, por eso es que hoy en día encontramos incluso a la iglesia diciendo: es que no se puede hacer todo lo que Dios quiere, no se puede vivir de acuerdo a la palabra, al estilo de vida que Dios quiere, y creemos o hemos llegado al punto de creer que solamente a Cristo le era permitido vivir de una manera que agradara al Padre. Pero yo encuentro en las Escrituras que al no identificarme de acuerdo a lo que ahora yo soy en Cristo, entonces yo no voy a poder expresarme en lo que soy, pero también en lo que he recibido de Él, y eso es identidad. ¿Qué dice la Escritura en Primera de Juan 3:9? Dice: todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de ¿quién dice? De Dios. Veamos que está el nacido, dice, de carne, de sangre y de voluntad de varón, pero también está el que es nacido de Dios. Amén. Entonces usted y yo, por existir, por ser seres humanos, según la Escritura, nacimos de carne, de sangre y de voluntad de varón. Pero veamos que para poder vivir la vida que Dios quiere en Cristo, no alcanza, no es suficiente haber nacido solamente de carne, de sangre y de voluntad de varón, Entonces, dice la Escritura, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué sucede con el nacido de Dios? No practica el pecado, pero el que es nacido de carne, de sangre y de voluntad de varón, este por naturaleza sí peca. Este por naturaleza es pecador y hace las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su criterio y de acuerdo a las decisiones de su corazón. Veamos que hay una diferencia entre ser nacido de varón y ser nacido de Dios. Entonces dice la Escritura, no practica el pecado porque la simiente, o sea, el ADN de Dios, permanece en él, dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, hoy en día el ser humano cree que nacer de Dios es volverme evangélico,
Hoy en día el ser humano cree que el nacer de Dios es ser cristiano. Es ahora haber dejado de ir a fiestas del mundo y ahora ir a una congregación. Ahora leer la palabra. Ahora ya no escuchar canciones seculares del mundo, sino ahora escuchar coros. Entonces el ser humano a eso le ha llamado nacer de nuevo, y por eso es que al tener un entendimiento limitado acerca de lo que es nacer de Dios, entonces el ser humano vive limitado en su entendimiento, y entonces dice: no, no se puede, es allá en el cielo, aquí mire cómo está la situación, mire el pecado, mire aquello, mire el otro. Pero no hemos entendido la diferencia entre ser nacido de Dios y ser nacido de varón. Amén. Entonces por eso la escritura dice: los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de, ¿qué dice? De Dios. Entonces veamos algo muy importante que quiero resaltar para ir entendiendo el por qué el Señor viene trabajando en nuestra identidad. En Colosenses capítulo 2 y versículo 10, pero yo lo voy a leer. Colosenses 2:11 en la Nueva Traducción Viviente. Yo los voy a llevar a esta escritura y vayamos entendiendo que la falta de identificarnos en Cristo y en Dios nos hace tener una identidad diferente a lo que significa verdaderamente ser hijo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 11, entendiendo el por qué el Señor viene trabajando en nuestra identidad, dice de la siguiente manera. Veamos lo que Dios hace en alguien que Él engendra. Veamos lo que Dios hace en aquel que le reconoce como Señor y Salvador de su vida. Es que la falta de esta identificación y de este entendimiento me hace seguir viviendo como un engendrado de varón y no como un engendrado de Dios. El problema es que hoy nací de nuevo, pero sigo viviendo como un engendrado de varón. Entonces por eso es que digo: mire, es que cuesta, mire este carácter, es que aquí me encuentro luchando, porque aunque ya nací de Dios, sigo viviendo como un engendrado de varón. Amén. Entonces, cuando la escritura dice que el que es engendrado de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, el ADN, la naturaleza de Dios es puesta en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. El apóstol Pablo tiene que llevar a la iglesia de Colosa a que se identifique en el ADN de Dios. Ellos no habían entendido este ADN en sus vidas, por eso es que se siguen identificando en ser engendrados de varón y no de Dios. Dice la palabra del Señor: cuando ustedes, dice, está hablándole a usted y está hablándome a mí. Aquí no le está hablando a la iglesia de Colosa, hablando del tiempo presente, porque los de Colosa ya no están. No sé dónde están tampoco, lo único que les sé decir es que ya no están. Entonces dice: cuando ustedes llegaron a Cristo, ¿qué sucedió en usted y en mí? Fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Veamos lo que Cristo hizo. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Amén. Veamos lo que Cristo hizo en usted y en mí cuando nacimos de nuevo. No, mire, es que yo ya soy bautizado, dicen muchos hoy. Pero ¿qué pasó en ellos? ¿Qué sucedió en ti cuando te bautizaste? No, pastor, yo ya soy bautizado, póngame a cantar, póngame a hacer algo, porque hemos visto el bautismo como un requisito para poder participar de actividades de servicio, sin entender para qué es que fuimos bautizados. La iglesia de Colosa
había sido bautizada, pero sin ser identificada ahora en la naturaleza de Cristo. Por eso es que seguían viviendo como engendrados por varón y no como engendrados por Dios. Entonces dice la palabra del Señor, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos quitó el Señor a usted y a mí cuando nacimos de nuevo? Nos quitó la naturaleza pecaminosa, nos quitó la naturaleza adámica. Pero entonces, ¿por qué se sigue pecando? Amén. Entonces, ¿por qué sigo haciendo lo que yo quiero? Entonces, si lo que me hacía pecar era una naturaleza y que al venir a Cristo me fue quitada, entonces ¿por qué sigo pecando? Y pecar no es solamente lo que conocemos como vicio, adulterio, sino la Escritura dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Entonces veamos la realidad de lo que es pecado, porque hoy dice, no, mire, yo no tomo, yo no fumo, no voy a fiestas, no, mire, ahorita pero ni a la playa voy, mire cuánto pecado. Entonces no lo simplifiquemos solamente a eso. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Escritura, le es pecado. Entonces, ¿por qué se sigue pecando? Sabemos lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, el estilo de vida que Él quiere que vivamos, pero no lo hacemos. Entonces, si yo sé todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios le agrada, pero no lo hago, entonces dice la Escritura que eso a usted y a mí nos es contado como pecado. Entonces dice la Escritura que cuando ustedes y yo, en este caso, llegamos a Jesucristo, le reconocimos como Señor, le reconocimos como Salvador y nos entregamos a Él, ¿qué hizo el Señor? Nos circuncidó, pero no una circuncisión en este caso subexterna, sino una circuncisión en el corazón. No una circuncisión al estilo señal del pacto que Dios estableció ya con Abraham, que era en su carne, sino ahora en nuestro corazón. Y dice, pero no mediante procedimiento corporal, Cristo llevó una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Qué hizo el Señor con Ronnie cuando Ronnie entregó su vida a Cristo y nació de nuevo? Le quitó la naturaleza adámica, le quitó la naturaleza pecaminosa. Pero la falta de entender esta realidad y esta obra de Jesucristo en nosotros, entonces no nos permite entender nuestro ADN, aunque ya seamos nacidos de nuevo. Amén. Entonces, dice el versículo 12, si usted tiene la NTV, vaya leyendo conmigo por favor. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. ¿Qué hizo el Señor con el hombre viejo? ¿Qué hizo el Señor con la naturaleza pecaminosa que me quitó a mí y que le quitó a hermana Vicky? Dice que la sepultó. ¿Por qué la sepultó? Porque Él la mató, Él no la mejoró en la cruz del Calvario. Él la destruyó, la abolió en su carne, en su cuerpo, la mató. Entonces, ¿qué hizo el Señor con la naturaleza pecaminosa? No solo nos las quitó, sino que más hizo. La sepultó. Amén, hermanos. Pero ahora yo le hago una pregunta: ¿qué tan sepultada está en nosotros? Pues mire, de vez en cuando todavía me sacan el apellido usted. De vez en cuando, mire, me activo como un fosforito, dicen algunos, ¿verdad? Pero aquí entendamos que la falta de esta identificación en el entendimiento que Él nos está mostrando en su palabra no nos permite entender nuestro ADN. Amén, iglesia. Entonces, cuando hermana Patti se entregó a Cristo, no solo le quitó a Adán, no solo le quitó la naturaleza de la serpiente, porque esa es la que teníamos, sino dice que la sepultó. Amén.
Y entonces, porque usted dice, ¿cómo cuesta? Aquí no se puede. Mire qué familia vengo, mire de qué casa tengo. Cuántas cosas que argumentamos y usamos como excusa por no entender nuestra identificación y nuestra naturaleza. Amén. Por eso dice Romanos capítulo 2, versículo 1, quien quiera que seas hombre, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque la redención ya es una realidad. La redención y la vida de Jesucristo ya fue entregada a todos los seres humanos desde hace más de 2000 años. Amén. Que el sistema del mundo, el religioso, cada año lo celebre, no significa que cada año el Señor volvió a resucitar, sino que dice la palabra del Señor que una vez y para siempre Él lo hizo por usted y por mí. Amén. Por eso no espere que aquí vamos a hacer dramas de la resurrección. No espere que aquí vamos a hacer dramas de la pasión de Cristo. Todo eso ya fue una vez y para siempre. Ahora lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia es llevándola a entender su naturaleza, su genética, su ADN, para que al identificarse en su nueva realidad, entonces pueda corresponder a la vida nueva en Dios y en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hizo el Señor con nuestra naturaleza? Aquella que Adán nos entregó a todos. Aquella que dice la Escritura, en Adán todos mueren. Pero también dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Veamos que esa condición de naturaleza, cuando usted y yo venimos a Cristo, no solamente la quitó, sino que también la sepultó. Pero ¿cuándo la sepultó? Cuando nos bautizamos. Entonces, ¿qué significa ser bautizado? Pues tener derecho para cantar, tener derecho para participar de privilegios. No, cuando fuimos bautizados, ahí estábamos identificándonos en esa sepultura, porque ya había muerto esa naturaleza que habíamos entregado para ya no poder vivir más en ella, pero ahora identificarnos en lo que dice Primera de Juan 3:9. Amén. Entonces, veamos lo que sigue diciendo el 12, por favor. Dice, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Pero veamos la relación que sigue expresando. Y con Él, dice, hablando acerca de Cristo, también fueron, ¿qué dice? Resucitados. Entonces Cristo no solo, número uno, ¿qué hizo? Nos quitó la naturaleza. Número 2, en el bautismo que hizo Cristo en nosotros, sepultó la naturaleza. Y número 3, que hizo Cristo en usted y en mí. Ojo a lo que voy a decir, lo que hizo Cristo, porque eso usted y yo no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es vivir en el Espíritu, es andar en el Espíritu, es obedecer, es ejecutar lo que Él quiere, pero el pecado del hombre solamente Cristo lo puede quitar. Amén. Entonces por eso es que habla de Cristo, Cristo en su accionar, Cristo en su actuar, porque solamente Él pudo vencer, matar y destruir aquello que era imposible para cada uno de nosotros. Amén. Nadie puede decir, no, yo no necesito de Cristo. Yo puedo renunciar al pecado, el pecado no me domina. Es que no es por acciones o expresiones de criterio propio, sino es entender que solamente es en Cristo que yo puedo ser librado de esta naturaleza que me condena y que me tiene un estado de muerte delante de Dios. Entonces dice, y con Él también fueron resucitados. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Entonces, ¿hasta cuándo hemos entrado a la vida nueva? Cuando Él ya quitó, mató y destruyó esa naturaleza en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que ha faltado en usted y en mí? Entender esa identificación. Entender esa realidad, es que yo no me bauticé porque ahora me quiero ir al cielo. No, entendamos primero lo que sucedió. Lo voy a decir así, el cielo es la consecuencia de la vida nueva
y del desarrollo de su naturaleza en cada uno de nosotros. Entonces continúa diciendo, y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Versículo 13. Ustedes, dice, les está hablando en un tiempo pasado porque ya habían nacido de nuevo, pero la falta de identificarse con la naturaleza de Cristo los estaba llevando a vivir como engendrados de varón y no como engendrados de Dios. Ya explicaba la diferencia de ser un engendrado de varón a ser un engendrado de Dios. El que vive como engendrado de varón es aquel que dice no se puede, perfecto solo Dios, y argumenta un montón de cosas que ni las ha entendido, que ni las ha escudriñado, sino porque las ha oído. Ese es otro problema hoy en día, que la mayoría se agarra y sustenta sus argumentos en cosas que ha oído, pero no en cosas que él está experimentando. Entonces dice esta última parte, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aunque dice, no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces todo aquel que sigue teniendo la naturaleza pecaminosa, como dice la Escritura, que está delante de Dios, está muerto. Espiritualmente está muerto. ¿Por qué? Porque está carente de Dios, está ausente de Dios, está vacío de Dios, y por eso es que hace lo que quiere. Entonces todo aquel que no tiene a Dios en su vida, es que tener a Dios en mi vida no es, no, yo tengo a Dios en mi vida, o sea, yo oro todas las mañanas. No, mire, es cierto, yo no voy a una congregación, pero mire, yo me pongo a escuchar mensajes. Eso no significa tener a Dios en mi vida. Tener a Dios en mi vida es estar identificándome en su obra, en su naturaleza, en su ADN, y viviendo de acuerdo a la voluntad que ahora el Espíritu Santo nos está mostrando y nos está guiando a través de las Escrituras. Entonces dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún, dice, no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, dice, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta, dice, con los cargos que había contra nosotros, y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? ¿O a qué me quiero referir con lo que estoy mostrando? Porque es que el Señor está trabajando en nuestra identidad. Porque una de las cosas que a la iglesia le ha costado entender es su ADN en Cristo Jesús. La falta de esta identificación en su naturaleza, en su simiente y en su genética, no le permite vivir la realidad de Dios aquí en la tierra. Entonces por más que usted se esfuerce, por más que usted lo intente, no lo va a lograr, porque el expresar a Cristo y la vida que Dios quiere de Cristo en cada uno de nosotros no tiene que ver con capacidad humana, sino que tiene que ver con entender su engendramiento, lo que Él hizo en usted y en mí desde que nacimos de nuevo. Me encanta mucho alguien que se identificó correctamente con el ADN de Dios que recibió de Cristo Jesús. Veamos el caso del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. El apóstol Pablo, por eso es que inmediatamente entendió que él ya no era un hombre engendrado por varón, sino un hombre engendrado por Dios, que son cosas muy diferentes a lo que hoy en día el ser humano entiende. Por eso es que pudo dejar, abandonar. ¿Quién era el apóstol Pablo? Era un hombre religioso, era un hombre pecador, un hombre orgulloso. ¿Y cuántas cosas podría enumerar de lo que era el apóstol Pablo? Pero ¿por qué inmediatamente el apóstol Pablo cambió de estado, cambió de condición? Porque él entendió que ahora era un hombre engendrado por Dios
y no solamente un hombre engendrado de varón. En Gálatas capítulo 2, yo sé que usted lo sabe, pero dice con Cristo. Veamos cómo el apóstol Pablo se identificaba con Cristo, y al identificarse con Cristo se identificaba en el ADN de Dios. Entonces dice, con Cristo estoy. Mire lo que dice. ¿Qué tiempo es ahí? Presente, pasado, futuro. Es presente, no dice con Cristo estuve, no dice con Cristo estaré, no dice con Cristo estoy. Es un presente continuo que no deja de ser, que siempre está, que permanece. Pero hoy en día el problema es que decimos, nos vemos que estuvimos, pero no que estamos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Mire su antiguo yo, que había pasado con el hombre viejo del apóstol Pablo. Estaba crucificado, estaba muerto. Estoy juntamente crucificado, y por eso es que dice el apóstol Pablo, y ya no vivo yo. O sea, el antiguo hombre, el hombre que había sido engendrado de varón. ¿Qué había sucedido con este hombre terrenal, pecador? ¿Qué había sucedido con este hombre? Había sido crucificado. Esa naturaleza pecaminosa, el apóstol Pablo entendía que había sido quitada de él, pero que había quedado sepultada cuando él fue bautizado por Ananías y recibió el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasó en usted y en mí? Pasó lo mismo. No pasó algo diferente, pasó lo mismo. Pero la falta de esta identificación no nos permite entender su ADN en nosotros. Entonces, dice de la siguiente manera: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora estoy viviendo como ser humano, está diciendo, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué el apóstol Pablo tuvo un cambio radical, total, de ser un hombre pecador, malo, perverso, a ser un hombre conforme a la imagen de Jesucristo? Porque él entendió no solamente lo que recibió del Padre a través de Cristo, sino que él se identificaba en esa nueva realidad. El problema es que hoy nos seguimos identificando en el pasado, en los problemas, en la crianza, en la familia, en el sistema, en la cultura, pero no en lo que somos en Cristo Jesús. Es que mire, yo quiero que me entiendan, dicen algunos. Mire, es que a mí me criaron así, me criaron de esta forma, mi mamá me enseñó así, me enseñó el otro. Es que su identificación todavía está siendo en el hombre viejo, pero no ahora en Cristo Jesús. Por eso es que no puede entender su ADN, no puede entender la naturaleza ni lo que recibió de Cristo, aunque ya fue engendrado por Dios. Amén. El problema es que puedo estar viviendo como engendrado de hombre y no como engendrado de Dios, porque me sigo identificando en la crianza, en la familia, en el pasado, en lo que fui, pero no en lo que soy. Amén, hermanos. Entonces dice, aguantame porque yo soy así. Y hay gente que dice, no, mire, el que quiera ser mi amigo, que lo sea. Pues yo sí soy, yo no voy a cambiar. Entonces creemos que eso es correcto. Dice, no, yo prefiero ser sincero. Pero ¿de qué sirve una sinceridad si no es una identificación en la realidad de Cristo, sino en el hombre viejo? Pero el apóstol Pablo, al identificarse en el ADN de Dios, entonces él entendía que era un hombre nuevo. Entonces él entendía que ya no era lo viejo, ya no era el pecado, ya no era lo religioso, ya no era nada de aquello que antes lo dominó, lo gobernó y lo hizo vivir como pecador. Era lo que ahora estaba guiando su vida. Entonces veamos lo que dice en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Veamos que cuando aprendemos a identificarnos
porque entendemos nuestro ADN. Entonces entendemos para qué fuimos llamados. Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Para qué lo apartó y lo llamó el Señor en su gracia? ¿Qué dice? Revelar a su Hijo en mí. Porque el apóstol Pablo entendía que ahora su nueva condición, su nuevo yo, consistía en revelar a Cristo, porque ahora entendía para qué él había sido engendrado por Dios. Veamos que el apóstol Pablo en ningún momento dijo que él había sido llamado para ser llevado al cielo. Entonces alguien me va a decir, entonces no nos vamos a ir al cielo. Sí, pero el plan de Dios, más que llevarte al cielo, es que tú y yo le demos a conocer a Él tal como Él es en esta tierra. Entonces dice, por cuanto agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué es lo que quiere el Señor de Misión Cristiana en Calvario? Que revelemos a su Hijo en nosotros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere de la iglesia? Que revele a su Hijo en cada uno de nosotros. Amén. Pero si me identifico en el hombre viejo, me identifico en el hombre antiguo, pero no en mi ADN en Cristo, entonces ¿cómo voy a entender el propósito de Dios? Amén. Entonces voy a seguir viéndome débil, vencido, influenciado, gobernado. Y hay gente que le dice a uno, si usted estuviera en mis zapatos me entendiera. Pues yo le digo, préstemelos. Y le aseguro que lo entiendo. Porque así le dicen a uno. Porque se van a argumentos, se van a circunstancias, se van a razonamientos, pero no a la realidad de Dios. No a la obra de Jesucristo, no a lo que está escrito. Por eso es que creen y quieren que uno los entienda. Entiéndame, mire lo que estoy pasando. Y sí, puede estar atravesando circunstancias, adversidades, problemas, pero la realidad de Dios es superior a todo eso. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado ahora en Cristo Jesús? Revelar a su Hijo. ¿Qué dice? En mí. Revelar a su Hijo. Amén. Diga conmigo, Dios me llamó a revelar a su Hijo. Amén. Es que a eso nos llamó el Padre en Cristo, pero ¿por qué no lo estamos revelando? Porque no hemos entendido su genética en nosotros, no nos hemos identificado en esta nueva realidad, nos seguimos identificando en el pasado, en el desorden, en el pecado, en la vida que llevamos antes, pero no en Cristo Jesús. Y como el apóstol Pablo ahora, después de que se convirtió, se estaba identificando en Cristo, por eso es que él decía, yo todo lo puedo, pero en Cristo. Pero hoy en día se ha volvido un refrán, un eslogan, Filipenses 4:13. Alguien quiere bajar de peso, dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguien quiere una motivación, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo lo va a poder? Y al final es una meta personal, humana, un beneficio propio el que quiere alcanzar. Entonces el apóstol Pablo, por identificarse en el ADN de Cristo, entendía que el llamado, el escogimiento y el apartamiento que Dios había hecho en su vida era para revelar a Cristo. No era otro el llamado. Y eso es lo que la iglesia, Misión Cristiana del Calvario, debe de entender. Pero necesitamos hoy identificarnos en esta genética, en esta naturaleza, ya no en el yo antiguo, ya no en el hombre pecador, ya en lo que fui. ¿Por qué? Porque esto no me permite entender su realidad ni mi nueva condición que ahora tengo en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces, vayamos a 1 Corintios 11:1, por favor.
veamos que el que se nos haya sido quitada la naturaleza pecaminosa es más que solamente haber recibido perdón de pecados y haber nacido de nuevo. No estoy diciendo que es malo, al contrario, gloria a Dios, porque ahí comienza la aplicación y la realidad de su plan en cada uno de nosotros. En 1 Corintios 11:1 veamos que alguien que se identifica en el ADN de Dios entiende para qué fue predestinado. Entiende que no solo fue llamado para congregarse, entiende que no solo fue llamado para cumplir una función dentro de una congregación, sino que a evidenciarlo a Él en todas las cosas. Dice, sed imitadores de mí, léelo conmigo, sed imitadores de mí, así como yo, que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo ahora decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo? Porque él estaba identificado con el ADN de Dios. Pero hoy, ¿qué dice la gente? No, mire, no ponga su mirada en mí, no, ponga la mirada en Dios. Yo le puedo fallar, me puedo equivocar, yo puedo hacer cualquier cosa. No, usted ponga su mirada en Dios. Veamos que es pura excusa. El apóstol Pablo, por estar identificado en el ADN de Cristo, que el que había recibido del Padre, entonces dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero ¿cuántos ya podemos decir eso? ¿O cuántos todavía decimos, no nos alcanza el verdad? Pero el apóstol Pablo entendía su llamado y el por qué ahora él se estaba identificando con el ADN de Dios. En Romanos capítulo 2, veamos versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16. Veamos que aquel que se identifica con el ADN de Dios hace suyo todo lo que de Cristo ha recibido. ¿Por qué hoy no nos apropiamos de todo lo que Dios nos entregó en Cristo? ¿Por qué lo miramos separado hasta el punto que decimos está lo material y está lo espiritual? En lo espiritual Dios que diga, pero en lo material, ya sea de mi empresa, ya sea de mi negocio, de mi trabajo, ahí soy yo el que decido. ¿Por qué hemos hecho una separación? Porque no estamos identificados en su realidad y en su naturaleza. El que se identifica con Cristo en su ADN entiende que es uno en Dios y por lo tanto no hay separación entre una cosa y otra. Allá en el templo que el Señor diga lo que quiera, que Él corrija. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero ya en mi trabajo, ya en mi negocio, no importa qué negocios haga, si son oscuros, son ilícitos, si robo, si qué, soy injusto para pagar, si no pago impuestos. Ahí no, aquí es material. Pero allá en la iglesia sí, Señor. ¿Sabe por qué todavía estas expresiones en la vida del ser humano? Porque no estamos identificados con Cristo en su naturaleza. Entonces creo que aquí sí puedo hacer lo mío, pero allá no, allá lo que Dios diga. Pero el apóstol Pablo, por estar identificado en la genética de Dios, hizo propio el evangelio del reino de Dios. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Pero esta es la parte que yo quiero que le pongamos atención. ¿Qué dice? Conforme a mi evangelio. Él entendía que el evangelio y él no eran dos cosas diferentes. Por eso es que el apóstol Pablo decía, si tengo tiempo voy a evangelizar. Si puedo lo voy a hacer. Es que mire, no me siento capaz. No, el apóstol Pablo entendía que el evangelio y él eran una sola cosa. Por eso es que él dice, conforme a mi evangelio. Él entendía que no había separación entre lo que Dios había hecho en él, porque era por naturaleza que él era uno con todas estas cosas. Amén, iglesia. Entonces,
¿cómo vamos a entender su genética en nosotros? Teniendo una identificación clara de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Romanos capítulo 6, por favor. Romanos capítulo 6 también nos habla de identificarnos, de que fuimos identificados. Aunque usted no encuentre la palabra identificar, pero alguien que se identifica con Cristo en su realidad es alguien que entiende lo que de Dios recibió y por lo tanto es eso lo que ahora vive, es eso lo que obedece. Entonces expresa el ADN de Dios, expresa que es hijo de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo les empieza a hacer una pregunta y les dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿qué dice? Hemos sido bautizados en su muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿qué dice? En su muerte. Entonces, ¿dónde debemos de identificarnos ahora por haber nacido de nuevo? En la muerte de Cristo, en la muerte que aplicó de Cristo para nosotros cuando nos quitó la naturaleza pecaminosa. El problema es que hoy la iglesia se identifica en tantas cosas menos en la muerte de Jesucristo por el bautismo. Por eso es que sigue sacando el hombre viejo. Por eso es que sigue sacando el mal carácter, la vana manera de vivir, sigue arrastrando el pasado y dice: es que no puedo, es que me cuesta, ya lo intenté varias veces, mire, ya me cansé, no sé qué hacer, ministreme, ore por mí, haga cadena de oración, ayuno por favor, porque necesito ser librado de esto. No, lo que no ha hecho es entender lo que sucedió en él. Mientras yo no entiendo lo que sucedió en mí, entonces pueden pasar orando por mí, ayunando por mí, ministrándome, que yo voy a seguir siendo el mismo. ¿Cuál fue la pregunta de Felipe con el eunuco? ¿Entiendes lo que lees? Y eso es lo que hoy en día pasa en la iglesia. No ha entendido dónde es que ahora se debe de identificar después de que nació de nuevo. Se identifica, como decía, en tantas cosas, pero no en Cristo, no en el nombre nuevo, no en el hombre nuevo. Por eso es que sigue viviendo una vida de desobediencia. Por eso es que, aunque sabe que el que es nacido de Dios no practica el pecado, pero ¿por qué sigue pecando? Porque no se identifica en su nueva realidad. Cuando yo me identifico en Cristo, en su ADN, entonces entiendo que ya no es lo viejo, no es el pasado, sino que ahora es Cristo, su vida, su naturaleza, la que yo he sido llamado a expresar, porque soy nueva criatura. Amén, iglesia. ¿Qué más sigue diciendo? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de, que aquí muestra propósito, a fin de que como Cristo, ¿qué sucedió con Cristo? Resucitó de los muertos. ¿Qué dice? Así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando yo me identifico en el bautismo, que ahí fue muerto, ahí fue sepultado y resucitado, entonces entiendo que tengo un ADN nuevo. Entonces entiendo que las cosas viejas pasaron, que lo viejo y lo nuevo no son compatibles, la luz y las tinieblas no tienen nada en común. Por eso es que el Señor está trabajando en nuestra identidad,
Por eso es que el Señor nos hablaba desde nuestro congreso acerca de que somos reyes y sacerdotes, pero sin una identidad clara de hijos, de nuestra naturaleza, de lo que recibimos en Cristo, no vamos a poder expresar esta vida ni vivir esta realidad de Cristo, porque vamos a seguir viviendo como engendrados de varón, pero no como engendrados de Dios. Amén, iglesia. Veamos por favor otro ejemplo. En Hechos capítulo 5, versículo 29, veamos ahora los apóstoles identificados en Cristo. Es que al identificarme en Cristo, yo me estoy identificando en su ADN, porque el ADN de Dios es Cristo, la vida de Dios es Cristo, la realidad de Dios es Cristo. Por eso es que ahora usted y yo debemos de identificarnos en Cristo. Amén. En toda nuestra manera de vivir. Dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿por qué a nosotros nos es más fácil obedecer a los hombres antes que a Dios? Hoy me invitaron a la playa, pastor, si sabe contar no cuente conmigo. Allá en Tulate, no sé cómo se llaman estas playas, ¿verdad? Tulate Beach. ¿Por qué es más fácil obedecer a los hombres antes que a Dios? Porque no me estoy identificando en Cristo. Pero como ellos estaban identificados en Cristo, ellos solamente hacían la voluntad de Dios. Ellos solamente hacían lo que a Dios le agradaba. Ellos entendían que nada era más importante que el obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero hoy cualquier cosa me saca del camino. Mire, es que me dolía el pelo, por eso no vine, dicen algunos. Mire, es que me pasó esto. Todo les pasa. No voy a ser como aquella señora que mataba a todas las familias, que se murió fulano, se murió. Yo dije, ya se quedó huérfana. Todos se le morían a ella. Puras excusas y argumentos que usamos por no estar identificados en Cristo, en su realidad. Pero dice los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en Hechos capítulo 4 y versículo 13, veamos esta parte. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían, dice esta parte, léalo conmigo, y le reconocían que habían estado con Jesús. Su expresión era evidente con quien ellos estaban identificando. Mi estilo de vida va a evidenciar dónde yo me estoy identificando, sin un trabajo, sin una familia, sin un esposo, sin un negocio, sin una empresa, o me estoy identificando en Cristo. Pero mi estilo de vida va a evidenciar en dónde está mi identificación. Por eso me encanta esta parte, dice, y le reconocían que habían, ¿qué dice? Estado con Jesús. Su expresión exterior hacía visible, manifestaba donde ellos estaban identificando. Tus acciones, tus actitudes, tu conducta, tu manera de pensar va a evidenciar en donde tú estás identificado. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo yo estoy juntamente identificado. Déjeme cambiar la palabra. Y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Era evidente, por eso es que Dios era su pasión, Dios era su todo. Obedecer a Dios era lo que más le agradaba y le apasionaba al apóstol Pablo, porque ahí él estaba identificado. Amén. Pero uno les dice, hermanos, los espero el domingo. Va a haber culto el domingo, pastor. Algunos creen que hasta mañana termina el descanso, ¿verdad? Ay, el domingo, dice. ¿Qué evidenciamos ahí? En dónde estamos identificados. Amén. Entonces,
La identificación siempre va a expresar a quién yo estoy reconociendo, a quién yo estoy obedeciendo y a quién yo estoy sirviendo. En Hechos capítulo 4 y versículo 29, Hechos capítulo 4 y versículo 29. Dice la Escritura: y ahora, Señor, ellos estaban orando, mira sus amenazas. ¿Y qué dice? Pero no eran amenazas de que te voy a pegar. No eran amenazas como las que usted le hace a sus hijos, ¿verdad? Sentate, te voy a pegar, te voy a jalar las orejas. ¿Y qué hace el niño? Ay, Dios, más lo hace, ¿verdad? No haces caso. No, esas amenazas, usted ya sabe cuáles eran. Esas amenazas dice que fueron azotados, eran encarcelados, eran abofeteados, eran golpeados. Pero cuando alguien está identificado en Cristo, nada lo detiene a cumplir la voluntad del Señor. Pero usted solo una mirada mala que le hizo el hermano, ya no vengo, dice. Ese no es de Dios, esta iglesia no es de Dios. Y empieza a llenarse de argumentos y hasta está como aquellos hijos del trueno: Señor, si quieres mando que descienda fuego sobre esta iglesia. Entonces, ellos estaban orando no por la circunstancia, sino por el propósito de Dios que se cumpliera. Es que cuando alguien está identificado en Cristo, no está viendo el problema, no está viendo la circunstancia. Ellos no estaban orando por el problema. Ellos no estaban diciendo: Señor, Señor, quita a esta gente mala de la tierra, que solo estorbo hace, que solo daño hace. ¿Cuántos hoy oran todavía así? Señor, esa gente que no merece vivir, gente buena se muere y la gente mala ahí está viva. Bien dicen que mala hierba nunca muere. ¿Y cuántas cosas empezamos a enjuiciar por no estar identificados en nuestra nueva realidad? Entonces dice: y mira sus amenazas. ¿Qué más sigue diciendo? Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, dice. Y que con todo de nuevo hablen tu palabra, dice el versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¿Qué más sigue diciendo? Y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué nada los detenía si estaban recibiendo presión? ¿Por qué a ti una gripe te detiene? Un estornudo te detiene, una circunstancia mínima te detiene, porque ahí estás identificado. Pero cuando yo estoy identificado, Pablo decía: ni la muerte, que ni lo alto, ni lo porvenir, ni nada, persecución, hambre, no es nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, porque él estaba identificado en Cristo, en la naturaleza de Dios. Por eso es que su pasión, su fuerza, su fe, su actitud, todo estaba en cumplir y servir a Dios en todas las cosas. Amén. Entonces la Escritura nos habla que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Y yo lo voy a cambiar: donde esté tu identificación, ahí estará tu corazón. Amén. Entonces, dice el versículo 31: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué sucedió? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios, a pesar de que ya habían sido golpeados, a pesar de que ya habían sido amenazados. Pero ¿por qué nada los detuvo? Porque ellos no tenían una identificación, sino solamente en el ADN de Dios. Nada los detenía, nada los afectaba, nada los gobernaba. Y aunque habían sido perseguidos, amedrentados y cuántas cosas podemos mencionar,
ellos seguían firmes, haciendo y cumpliendo lo que a Dios le agradaba. Veamos cómo Cristo se identificó con el Padre en Juan capítulo 14 y versículo 9. Yo le voy a pedir a los hermanos de la alabanza, solo hermana Angélica, hermano José Gonón y hermano José Mejía, que vengan, porque hoy vamos a entender lo que es identificarse. Entonces, Jesús hablándole a Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros, pero le dice, el que me ha visto a mí, ¿qué le dice? Jesús estaba identificado con el Padre. ¿Qué es lo que nos da pertenencia? La identificación. Si usted llega a solicitar cualquier trámite, ¿cómo sabe usted que le van a creer que usted es fulano de tal? Identificándose. Mejor le doy vuelta. ¿Qué es lo que le acredita y le da certeza de lo que usted es? Su acreditación. ¿Y qué es lo que nos da certeza de que somos hijos de Dios? Su ADN en cada uno de nosotros. ¿Por qué nos dio Él su ADN? No solo porque nos hizo hijos, sino porque esa es la certeza, esa es la acreditación, esa es la credibilidad que nos hace expresarnos como hijos de Dios. Yo le puedo decir a alguien, yo me llamo Luis Samuel, no le creo. Yo sé que me tiene que creer, porque esto es lo que me acredita legalmente quién soy yo verdaderamente. Entonces, ¿por qué es importante entender el ADN de Cristo en nosotros? ¿Por qué es tan importante? Lo vuelvo a repetir, no se me distraiga por favor. ¿Por qué es tan importante entender el ADN de Dios en nosotros? Porque es nuestra acreditación, es nuestra identificación, es nuestra realidad de que somos hijos de Dios. Amén. Usted puede llegar diciendo yo soy fulano de tal, pero si usted no presenta su acreditación, a usted no le van a creer, no le van a permitir, ni le van a aceptar ningún trámite, porque usted legalmente no está presentando lo que lo acredita legalmente. ¿Quién es usted? Ahora la pregunta es entonces, ¿qué nos acredita como hijos de Dios? Su naturaleza, su ADN. Juan 10:30, el Padre y yo, ¿qué decía? Uno somos. ¿En dónde estaba su acreditación? En su identificación. Y su identificación manifestaba que Él verdaderamente era hijo de Dios. Algunos, para darme a entender, lo voy a hablar de esta manera. Están viviendo todavía con una cédula y no con un DPI. Si usted presenta una cédula, ¿se la aceptan o no se la aceptan? ¿Qué le dicen a usted? Aunque usted diga, pero mire, mi cédula está bien cuidada, emplasticada, mire, se le mira bien, se entiende, se lee correctamente, no tiene que, no está rota, cualquier cosa, ¿qué le van a decir a ustedes? Déjenme usarlo así. El ser engendrado de hombre tiene que ver con tener cédula. Y el ser engendrado por Dios tiene que ver con DPI. Y algunos con cédula quieren manifestarse como hijos de Dios. Vaya usted con una cédula, a ver quién se lo acepta. Saque su DPI, después vuelve con nosotros, le dice. No, pero mire, hágame el trámite. Yo, no, saque su DPI, después con gusto le hacemos el trámite. Y muchos, viviendo
como engendrados por hombre, quieren expresar el ADN de Dios. Quieren entender a Dios. Quieren hacer la voluntad de Dios. Y eso no es posible. Tu acreditación y mi acreditación, nuestra identificación, es el ADN de Dios, que es Cristo mismo en cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Entonces, termino donde empecé, en Colosenses 2:11, porque hoy debemos de identificarnos, pero en nuestra realidad. Amén. Yo, Ana Victoria Hernández, me identifico en Cristo, en su naturaleza, en su genética. Eso tiene que ser ahora. Ya no en el pasado, ya no en el hombre viejo, ya no en la familia. Por eso el apóstol Pedro le dice: cosas vanas que recibieron de sus padres. Ya no en el estilo de vida que mi papá estableció en su matrimonio, en su relación. Yo no puedo establecer el mismo sistema, el mismo diseño de familia que yo un día viví en mi casa. Pero ¿cuántos dicen? Es que mi papá así me enseñó y yo así lo voy a hacer. Y algunos dicen: yo le juré a mi papá que yo así lo iba a seguir haciendo. Pues déjame decirte, tienes hoy que romper eso. Tienes que romper esos juramentos que te han tenido atado. Siendo engendrado por Dios, sigues viviendo como un engendrado por hombre. Por eso es que vives limitado, por eso es que vives escaso, por eso es que sigues creyendo que el evangelio del reino de Dios solamente es en el cielo que se puede vivir, que se puede aplicar. Solo allá, sí, mire, vamos a hacer lo que Dios quiere. Jesús dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el diseño de Dios. Amén. Necesitamos hoy entender, déjeme usar esta palabra, que nuestro DPI ahora es su genética en cada uno de nosotros. Por eso dice: los cuales no son engendrados, dice la palabra, ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice. Esa es tu realidad y es mi realidad desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que recibimos a Cristo y entendimos lo que pasó y lo que sucedió cuando reconocimos a Cristo. Amén, iglesia. Entiende tu ADN y entonces vas a poder expresar tu identificación. Amén. Póngase sobre sus pies y lea conmigo Colosenses capítulo 2 versículo 11, pero siempre en la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo llevando a estos hermanos a que se identificaran, pero en su nueva realidad. Solo vamos a leer esto, después vamos a exaltar al Señor todos juntos, pero ahora identificándonos en el ADN de Dios. Con Cristo, decía el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado. Ahí estaba su realidad, ahí estaba su presente. Ya no era nada de lo que había sido, sino ahora lo que en él estaba siendo. Y dice, se me fue la escritura, perdónenme. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Entonces ya no podemos seguir creyendo de que somos pecadores. Mire, es que todos somos pecadores. Dice, entonces ¿dónde queda la redención? Entonces ¿dónde queda el nuevo nacimiento? Todos se excusan y se agarran cuando dice
Cuando Jesús le dice que solo bueno es Dios y le agarran de esa escritura y dicen, mire, hasta Jesús lo dijo. Sí, pero ¿en qué tiempo lo dijo? Lo dijo antes que nos redimiera. Entonces, ¿cuál es tu excusa y cuál es mi excusa? A no identificarnos y no expresar la vida nueva, la que es conforme a su genética y conforme a su naturaleza. Exaltemos al Señor, por favor. Eso es. Rey del universo. Aleluya. Dios de la creación. Toda la tierra está llena solo de ti. Rey del universo, Dios de la creación. Gloria a Dios. Toda la tierra, Eso es, te exaltémosle. adora solo a ti. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Dios eterno, Rey grandioso, soberano, poderoso. No hay otro nombre igual, no hay nadie como tú, eres único. Eres único. Rey del universo. Eso es, declarémosle a Él. Dios de la creación. Toda la tierra está llena solo de ti. Tú eres el Señor, mi Rey del universo. Eso es, para siempre, Señor. Dios de la creación, toda la tierra te adora solo a ti. Oh, tú eres el Rey, Señor, mi Rey del universo. Aleluya. Dios de la creación y toda la tierra está llena solo de ti, mi Rey del universo. Así es, Señor. Dios de la creación y toda la tierra te adora solo a ti. Aleluya. Dios eterno, Rey grandioso,
toda la tierra te adora solo a ti. Déjeme de terminar con esa escritura. Y me encanta ver que la identificación de Cristo definitivamente era con el Padre y era con el Padre. En Juan 17:10, Jesús dice, y todo dice, lo mío es tuyo, dice. Pero también dice, y lo tuyo es mío. Definitivamente él entendía su realidad y lo que él era en el Padre. Por eso él siempre actuó como el Padre quería. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que entendamos. Que una identificación clara y correcta nos hace vivir una vida total y plena que agrade su corazón. Amén. Dele gracias al Padre ahí. Alábelo por un momento. Exalte su fidelidad, su grandeza, las maravillosas obras que Él cada mañana realiza. Eso es, Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque nos está llevando a que tengamos una identidad de hijos, Señor. Porque esta naturaleza y esta genética son la acreditación, son nuestra identificación de que somos hijos tuyos, que fuimos engendrados por ti cuando quitaste y sepultaste esa naturaleza adámica que era conforme al hombre viejo, Señor. Misión Cristiana Calvario, Señor, entiende su identificación ahora. Entiende con quién es que se debe identificar, pero también entiende el todo de su identificación, Señor. Que no es solo es una área, no es solo es en un ambiente, es integralmente en todo, Padre. Porque al identificarnos en todo y por todo, Señor, en ti y por ti, vamos a expresarnos como hijos de Dios. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, las personas verán al Padre en nosotros. Las personas verán a Cristo en nosotros por nuestra conducta, por nuestro estilo de vida, por nuestras acciones, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de administrar, ya sea la familia, el negocio, el trabajo, integralmente en todo. Esa identificación nos acredita como nacidos de nuevo, pero también como hijos tuyos, Padre. Gracias, Padre, por llevarnos a entender esta realidad vital, importante en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, cumple el propósito por el cual la has enviado y la has traído a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, hoy, desde ahora, desde este momento, salimos identificados en Cristo. Por eso tu palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que ahí debe de estar nuestra identificación. Y dice, las cosas viejas pasaron porque ya no nos identificamos en ellas, porque ya no están en nosotros. Las quitaste, las aboliste, las destruiste y las sepultaste en nosotros cuando fuimos bautizados, Padre. Nuestra acreditación, nuestra identificación ahora es tu naturaleza, es tu genética, es tu ADN en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, te damos gracias por este maravilloso tiempo en el cual nos has permitido adorarte, exaltarte, darte gloria, alabanza, pero también por medio de tu Espíritu y tu palabra, escuchar tu verdad, ser instruidos y llevados a tu realidad, Señor. Te bendecimos y te decimos gracias, amén y amén. Aleluya, iglesia.
Amén. Démoselas fuertes al Señor, esas palmas, por favor. Voy a despedir a los que han estado con nosotros. Gracias, les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo y esperando siempre verles en una próxima transmisión. Que Dios les bendiga.